Voy a invitarle que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Amén. Cuando todos lo tengan, decimos amén para saber que estamos todos listos para leer. Gloria a Dios. Proverbios 20, versículo 6. Lo leemos juntos a una misma voz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Una vez más, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Pueden tomar asiento. El que está a su lado, dígale: de hombre a hombre. Vamos a hablar de hombre a hombre. Y hoy es el Día del Padre. Me imagino que las hermanas desde anoche ya empezaron a hacer el mole para los papás. Amén. Gloria al Señor. Y de acuerdo a la palabra de Dios, yo me quedo impresionado de lo que la Biblia dice para nosotros los hombres. Amén. Y quiero meditar en esto porque a través de la palabra de Dios tratar de poner al hombre donde debe estar, como debe actuar y como debe ser. Amén. Vamos a tratar de pasar por estos puntos importantes. Y para empezar me quiero basar en Proverbios 26, porque Proverbios 26 es un reto a los hombres. Amén. Este versículo en otras versiones de la Biblia dice un poquito distinto. Dice: muchos hombres proclaman su propia bondad. Otras versiones dicen: muchos hombres hablan bien de sí mismos. Y cuando dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?, se refiere a hombre en el que puedas confiar, ¿quién lo hallará? ¿Sí? Entonces, se ha hecho famosísimo que los hombres son buenos diciendo que ellos son buenos, ¿verdad? Y cuando enamora a una mujer, le dice: yo te voy a ser fiel, yo te voy a amar. ¿Está hablando qué? Bien de él. Pero la pregunta es: hombre en el que se pueda confiar, o hombre que esté diciendo la verdad, porque todos dicen la verdad de ellos mismos, o una verdad de ellos mismos, es lo que el texto da a entender. Pero hombre de verdad o hombre de confianza, es lo que el texto da a entender, ¿quién lo hallará? Entonces el versículo 20, el capítulo 20, versículo 6 de Proverbios, nos presenta a nosotros una gran realidad. Por ahí hemos escuchado mucho una frase que dice: demuestra con acciones lo que eres. ¿Sí? Entonces, Proverbios 26 es un reto muy grande, porque en la vida cristiana o en el mundo cristiano, sabemos que Cristo enseñó algo. Cristo dijo: no se basen en lo que la persona diga de sí mismo, no se basen en lo que la gente aparente, sino básense en ¿qué? En sus frutos. ¿Cómo podremos saber que alguien es un buen árbol? Por sus frutos. Entonces, Proverbios 26 nos abre la pauta para entender un poquito acerca de lo que es un hombre, cómo debe ser un hombre. El problema aquí es que el pecado que afectó al primer hombre desde el principio causó que el hombre perdiera esa personalidad, esa realidad de su ser. Esa realidad la encontramos en Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice: dijo Dios, hagamos al hombre. Amén. Observen lo que dice el texto. Dijo Dios: hagamos al hombre
¿Cómo? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios, hablando en plural, dice, hagamos al hombre. Hablaba con las personas de la divinidad, no con los ángeles, porque los ángeles no son creadores. Entonces dice, hagamos al hombre, pero vamos a hacerlo a nuestra imagen. La figura, lo externo de nuestro cuerpo es similar a Dios, a la figura corporal de Dios. Porque la Biblia dice que Dios tiene manos, ojos, nariz, dice que Dios tiene oídos, amén. Dice que Dios camina, entonces dice que tiene pies. Entonces Dios en su forma corporal es semejante a nosotros. Alguien dirá por allí, no, Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Pero bueno, Dios a eso se refería, que nuestro cuerpo era un reflejo del suyo. Entonces dice, hagamos al hombre nuestra imagen, pero luego dice, y nuestra semejanza. Entonces el hombre fue diseñado para ser, actuar y proyectar o reflejar todo lo que Dios es. Si pudiéramos a través de este versículo sacar una lista de características de un hombre de verdad, como dice Proverbios 26, entenderíamos que el hombre era alguien que iba a amar, cuidar, proteger, pero también ser confiable, honesto, recto, justo. ¿Qué pasó con ese hombre? El pecado lo destruyó. Ese hombre así creó Dios a Adán. Adán así era, perfecto, justo, recto. ¿Usted cree que Adán amaba a Eva antes de pecar? Claro que la amaba. ¿Cree usted que Adán se preocupaba por Eva? Sí. Pero después del pecado, aun cuando comen el fruto, unos minutos después, Dios le dice a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, la mujer que me diste. Ya empezó el problema. Ahí demuestra Adán que ya no es el mismo de minutos antes de pecar. Entonces, ¿qué pasó con esa imagen de Dios en el hombre? El pecado la dañó. Y ese pecado que se fue transfiriendo a través de los siglos provocó que hoy se enseñe que ser hombre es el que manda. Se enseña que ser hombre es no dar explicaciones. Se enseña que ser hombre es no llorar ni expresar sus sentimientos. Eso es lo que causó el pecado. Sigue la lista. Se enseñó que ser hombre es ser superior a la mujer. Se enseñó que ser hombre es que a los hijos varones hay que tratarlos rudamente para que se hagan hombres. Y se enseñaron un montón de principios, ¿sí? Donde el hombre no puede ser expresivo, el hombre no puede ser cariñoso, el hombre no puede ser amable porque es hombre y como hombre no puede ser flexible. Todo eso vino a raíz de la caída del hombre, del pecado del hombre, y se desfiguró o se arruinó la imagen de Dios en nosotros. Amén. Pero ¿qué es ser hombre de acuerdo a la Biblia? Número 1, Proverbios 26 nos dice que ser un verdadero hombre es ser alguien confiable. Cuando una persona joven, mujer, se acerca y me pide un consejo y me dice, pastor, ¿quién es la persona correcta para mí? Yo le digo, solo un hombre que ame a Dios te va a amar a ti. No me vengas con cuentos. Mira qué tierno es. No. Si no ama a Dios, no te va a amar a ti. Si ese hombre no ha restaurado su imagen con Cristo, no puede reflejar la imagen de Dios. No será cuidadoso, no será amoroso, no te va a respetar, porque la imagen de Dios, el pecado, la imagen de Dios en el hombre, el pecado la destruye. Y solo cuando el hombre viene a Dios y pasa un proceso de regeneración y tiene comunión con Dios y empieza a caminar con Dios, solo así un hombre puede amar a una mujer tal como ella es, porque ella también es imagen de Dios. La imagen de Dios no solo está en el hombre.
hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice, y los creó, varón y hembra los creó, a los dos a la imagen de Dios. Solo que en el hombre puso ciertas virtudes y en las mujeres otras virtudes. Pero cuando se juntan, hacen el carácter de Dios. Amén. Cuando el hombre y la mujer se juntan, entre los dos forman, recuerden que dice, y serán uno solo. ¿Qué hacen? El carácter de Dios. Por naturaleza el hombre es más razonable que sentimental. El hombre es razonable o racional y la mujer es sentimental. La mujer llora con más facilidad, se preocupa con más facilidad. El hombre no se preocupa, no le exija que se preocupe, no se va a preocupar. Él razona, él dice, bueno, tenemos eso así, pues hay que hacer esto y punto. Y la mujer está todo el día con lo mismo, pero es que mira que aquí tú no te preocupas por nada. No, él es razonable, él razona cómo resolver y la mujer se angustia, porque Dios a la mujer le puso sentimientos más sensibles. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la mujer es la que iba a pasar más tiempo con los hijos. Y la mujer es la que enseña a sus hijos acerca del amor, acerca del cariño, del afecto, de las palabras amorosas. Pero el hombre le enseña al niño a ser recto, trabajador, honesto, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos con Proverbios, la primera característica, ser confiable. Eso es ser hombre. Amén. A todos los que nos escuchen y escuchen este mensaje, ser hombre es ser confiable. Qué bonito cuando alguien dice, no, yo soy de palabra, pero que de verdad lo sea. Porque si solo lo dice de sí mismo, como dice el texto, todos los hombres, dice el texto, Proverbios 26, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. La palabra bondad la encuentras en diferentes sinónimos en ese texto, en diferentes versiones. Podríamos aquí ponerle muchas cosas. Cada uno habla de su propia rectitud. Cada varón habla, o muchos hombres proclaman cada uno su propia rectitud, su propia puntualidad, su propia honestidad. Pero luego dice, pero hombre de verdad. O sea, que lo que dice es verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, ser confiables es ser hombres. Una persona en la que se puede confiar, una persona que lo que dice, eso es realmente, una persona que dice, te amo, y es que la ama. Un hombre que dice, yo te cuido, y de verdad cuida a su pareja. Eso es un hombre. Se distorsionó la imagen, por causa del pecado, se distorsionó la imagen de Dios en el hombre, y el hombre hoy día, la fama que tiene es pésima, ¿sí o no? Pero ¿cuántos hombres en la casa de Dios dicen, yo voy a levantar la imagen de Dios en mí? Voy a restaurar la imagen de Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen eso? Varones, apóyenme. ¿Cuántos? Esto se trata. Ser cristiano no es solo asistir a una iglesia. Ser cristiano es participar en la obra de Dios, involucrándonos en ser nosotros parte de la transformación y parte del mover de Dios en las vidas de esta ciudad. Entonces, ese es el primer problema. Dice que no hay confianza, no se puede confiar. Eso es tremendo. Muchísimas veces el ser humano no puede lograr, el hombre, hablemos del hombre, el hombre no puede lograr sus metas, sus sueños, porque no es confiable. Viene la persona y dice, oiga, apóyeme, necesito un empleo. Uno agarra, apoya a la persona, le consigue el empleo, pero a los 5 días el empleador me dice, no vino, ya no vino ayer o no vino hoy. 5 días apenas de estar empleado, ya faltó un día el trabajo. Y a veces no ser confiables limita nuestro éxito en la vida. No ser responsables limita, porque este versículo aquí donde dice proclaman su propia bondad, es decir, se proclaman ser buenos, se refiere a todo lo bueno que un hombre puede ser. Ellos lo proclaman, pero no lo son, no son de verdad, lo que dicen no es realidad. Entonces, eso ha dañado la imagen del hombre. Cada día son más las mujeres solteras o madres solteras, cada día son más. Porque se pierde la confianza
en el hombre, cuando el hombre tenía que ser responsable y confiable. Amén. Este versículo habla, tan solo este versículo, el versículo 6 del capítulo 20, habla de todo un sistema de conductas que inspiren o transmitan confianza. Salomón, en el libro de Eclesiastés, muchas veces dice, no salgas fiador. Proverbios también lo repite, no salgas fiador de tu compañero, dice, porque puedes quedar mal tú, refiriéndose a que la persona puede buscar tu apoyo, pero resulta que esa persona no es confiable. Por eso en la vida se nos complica tanto. Si nosotros aplicamos a nuestra vida, si aplicamos estos principios y decimos, a ver, yo necesito ser alguien que no hable bien de sí mismo, nunca. Que no hable bien de sí mismo, pero que actúe confiablemente. Amén. De hecho, cuando yo soy por muchos años, tengo 27 años ejerciendo el ministerio pastoral, y en todos estos años he aprendido a conocer a los que no son ministros de Dios. ¿Cómo los conozco? Porque toman el púlpito y empiezan a hablar de ellos. Se distingue una persona que no camina en rectitud. Si habla mucho de ti y de quién eres, dudo que seas un hombre de verdad. Porque el que es un hombre de verdad o un ministro de verdad no necesita compartir quién es él. Su vida y lo que refleja demuestra quién es en realidad. Y eso la iglesia lo debe de aprender. La iglesia lo debe de comprender, porque es una realidad en la vida cristiana. Amén. Ahora bien, vamos a ir a otro versículo, otro texto. Primera de Corintios, vamos a ver otra característica que tiene que ver con la imagen de Dios en nosotros. Esta es la confianza y abarca muchísimo. Confianza en lo que dices, confianza en lo que haces. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, 13. Otra condición o característica de la imagen de Dios en el hombre. Proverbios 26 habla de la conducta moral, que moralmente vivas de acuerdo a los principios que proclamas. Y Corintios va a una conducta física, ¿sí? Y dice así, velad, estad firmes en la fe, y dice, portaos varonilmente. La palabra varonil tiene que ver estrechamente con la sexualidad de la persona. Portaos varonilmente. Entonces, el hombre se va a caracterizar bíblicamente por una conducta confiable. Es quien dice ser y no necesita decirlo para serlo, sino que lo es. Es confiable, es un hombre de verdad. Se puede confiar en él. Pero Corintios nos dice de la actitud externa del varón. El varón debe lucir y parecer un hombre. Portaos varonilmente. La palabra varonilmente, repito, está relacionada estrechamente con la sexualidad y la apariencia física del hombre. Siempre recuerdo que mi padre, desde que éramos niños, mi padre, cómo le molestaba el más mínimo, la más mínima actitud en nosotros, incorrecta, aun cuando solo estábamos jugando y bromeando, nos regañaba, nos llegó a dar con la correa por eso. Nos decía, hablen como hombres. Entonces decíamos, ¿qué diferencia hay en cómo estamos hablando? Pero tenía razón, porque la persona se acostumbra o se adapta a una actitud y dice, el hombre debe de portarse como, dice portaos. Es decir, porta
o exhibe tu varonilidad de una manera correcta. Es importante esto. Aunque hoy día se tenga un contexto distorsionado de la realidad, la Biblia no ha cambiado en más de 2000 años. Mucho más de 2000 años, casi 1600 años. La Biblia no ha cambiado la enseñanza para el hombre. Si algo busca una mujer encontrar en un hombre, es una actitud varonil. ¿Cómo es un hombre cuando ve un ratón? ¿Ve la diferencia? Un hombre ve un ratón o una cucaracha o una rana, no pasa nada. Una mujer ve una cucaracha o un ratón o una rana y queda arriba del ropero. Ahora, mi papá era súper masculino, pero mi papá no soportaba las ranas. Les hago una revelación secreta de mi papá. Mi papá, ¿por qué? Porque a él le pasó algo. Una ocasión le pasó algo y de ahí quedó traumado. Estaba dormido en la noche y una rana le cayó en el pecho. Se despertó manoteando y pegando gritos y de ahí quedó. Así que siempre veía una rana y decía, no, es que me da asco la piel, son babosas. Pero la realidad no es tanto que si te espantas o no te espantas. La realidad es que el hombre siempre desarrolla una actitud más firme o más fuerte ante ciertas circunstancias. Entonces Pablo dice, portaos varonilmente y esforzaos. Da a entender, observen, vamos a relacionar de lo que está hablando Pablo. Si vemos el versículo anterior, en Corintios 16, versículo 13, Pablo está hablando acerca de, dice en el versículo 11, por tanto nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Está hablando de Timoteo. Si llega Timoteo, mirad que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Él quería que cuidaran a Timoteo cuando llegara con ellos y cuando pudiera que lo enviaran con él. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad. Observen lo que está hablando el apóstol Pablo. Apolos, él quería que fuera, él le pidió a Apolos, ve a ver a los hermanos, y dice, pero Apolos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo quiere como justificar a Apolo, pero está revelando que Apolo no tuvo ganas de ir, tuvo voluntad de ir. Y luego dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Relaciona Pablo la actitud varonil con el esfuerzo, ¿sí? Con cómo enfrentar las situaciones, cómo enfrentar las circunstancias, pero también con el porte del hombre, su apariencia y su forma de verse. Entonces es importante que el hombre entienda que las diferencias en la apariencia de la mujer y del hombre fueron diseñadas por Dios porque debe existir esa diferencia. Amén. La mujer es diferente. Jamás la mujer podrá lucir como un hombre a pesar de todo lo que pueda hacer. No podrá. La delatan sus manos, la delatan sus pies, las formas de sus huesos. Incluso han encontrado cuerpos y los arqueólogos dicen, es una mujer. ¿Por qué? Por su pelvis. Pueden pasar 2000 años, cuando encuentren su esqueleto, van a decir, aquí estaba una mujer o aquí estaba un hombre. Sus huesos son diferentes, pero también eso se debe reflejar en el exterior. Por eso el hombre es distinto, amén, y la mujer es distinta. El hombre camina diferente, la mujer camina diferente. El hombre se expresa diferente, la mujer se expresa diferente. Y todo esto refleja su sexualidad. Entonces dice el texto, portaos varonilmente. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero cuando dice varonilmente le agrega esforzaos, porque indica que el hombre es aquel que siempre pone un poco más de lo que puede.
Eso indica la actitud. Amén. El esfuerzo. Vamos a ver también otra porción bíblica que me encanta muchísimo acerca del carácter del hombre en nosotros. El hombre, el pecado destruyó la imagen de Dios en el hombre. Muy rápido, en la Biblia en Génesis 6 ya se estaba destruyendo la imagen. Vamos a Primero de Reyes, primer libro de Reyes. Es tremendo lo que le voy a leer a continuación. Capítulo 2. Primero de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, el momento cuando David se siente ya anciano y va a dejar a su hijo a cargo de Israel, a su hijo Salomón. Estamos, Primero de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, fíjense ustedes, imagínense la escena, un padre avanzado en años, está a punto de morir, llama a su hijo al borde de la cama para decirle sus últimas palabras o su último consejo. Verso 2, le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, hijo, me voy a morir, en otras palabras. David era muy poético para decirlo. Hijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Se iba a morir. Y le dice, esfuérzate. ¿Y qué cosa? Oiga, qué petición de un padre a punto de morir. Esfuérzate. Vean cómo relacionan tanto Pablo como David lo varonil, el aspecto varonil con el esfuerzo. Pero le dice, esfuérzate y sé hombre. Ahora, si preguntamos, ¿a qué se refería David? ¿A qué se refiere David cuando dice, sé hombre? Sigamos leyendo. Y dejemos que la palabra de Dios nos pegue un poquito en este pensamiento. Y sé hombre. Versículo 3, mira lo que es ser hombre. Guarda los preceptos de Jehová. Se está despidiendo de su hijo y le dice, esfuérzate y sé hombre. Recupera o toma el rumbo que un verdadero hombre debe tomar. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus... O sea, volviendo al diseño de Dios. Hijo, recupera el diseño de Dios en tu vida. Refleja a Dios como proveedor. Refleja a Dios como protector. Refleja a Dios como director. Él dirige. Refleja a Dios como instructor de tu vida. Esa es la imagen de Dios en el hombre. El hombre es proveedor, protector, director, instructor. Amén. Y dice, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, o sea, lo lleva a la palabra de Dios. En la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad. ¿Cómo? No diciendo una cosa pero haciendo otra. Estamos aplicando ahora todo junto, Proverbios, Corintios, y vamos a concentrarlo junto con Primero de Reyes 2:2. Y esto complementa y forma la figura de un verdadero hombre. Dios le dice a David, si tus hijos andan delante de mí en verdad, no nada más que digan, sino que guarden la palabra, entonces yo, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Qué promesa? Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter o Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra,
y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían a sus pies. O sea, le dice David a Salomón: mira, hijo, hubo un hombre que mató a 2 soldados, no era tiempo de guerra, los agarró prevenidamente, los mata, y él, la sangre de ellos la llevaba en sus zapatos, en su coraza. Miren lo que dice: tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. O sea, te encargo que elimines este problema. Un hombre se distingue porque obedece a Dios, porque sirve a Dios, pero también porque le gusta enfrentar y resolver los problemas. Ser hombre no es ser macho, no es ser machista. Ser hombre es cumplir y reflejar la imagen de Dios en nosotros. Hoy es el Día del Padre en el país. Y es honroso. Nuestros padres, X errores que hayan tenido, eran humanos y tal vez no conocían a Dios. Pero hoy somos la generación que dice: a ver, permíteme, quiero mejorar la imagen de Dios en mi vida. Quiero mejorar la imagen de quien yo soy. Tal vez durante muchos años yo afecté mi imagen porque dije algo, pero no lo hice, o no era un hombre de verdad, o no era un hombre confiable. Pero quiero convertirme en un hombre confiable. ¿Qué puedo hacer, Señor? Ayúdame. Y dice la Biblia: hijo, empieza por guardar la palabra de Dios. Empieza por reflejar los principios divinos en tu diario vivir. Amén. Empieza por allí. Dice: mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia. Le explica de otro tipo de personas. Estos eran buenos. A los hijos de Barzillai, hazle misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Y nos manda el texto que es 2 de Samuel 17:27, pero no lo voy a leer. Cuando David iba huyendo, que lo querían matar, estos hombres salieron a esconder a David, a ayudarlo y a defenderlo. Y David le dice a Salomón: hijo, dale guerra al que mató a los soldados, pero defiende y ayuda y dale de comer a los que me ayudaron a mí. O sea, sé un hombre recto, elimina los problemas y cuida y atiende lo que vale la pena. Yo no soy Salomón, ni tengo esos enemigos de antes ni nada, no, pero yo tengo enemigos que están contra mi familia. Vamos a aplicarlo a nuestra vida hoy. Hoy no tenemos un ejército ni un pleito con nadie, pero hoy tenemos enemigos. Pensemos en un enemigo del matrimonio, un enemigo de la familia, y Dios te dice a ti hoy: sé un verdadero hombre, elimina eso que afecta a tu familia. Levántate y destruye a ese que está afectando tu matrimonio o la vida de tus hijos. Y levántate y atiende lo que es bueno. Siéntate en la mesa con el Señor, ora por tus alimentos, empieza a practicar las buenas misericordias de Dios, porque eso va a bendecir tu vida. Amén. Y dice: tú harás conforme a tu sabiduría y no dejarás más a los hijos de Barzillai, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, a Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Mire qué lecciones le enseña David a su hijo Salomón. Si quieres ser un verdadero hombre, perdona. La enseñanza de David a Salomón. Hay otra persona que me hizo mal, sí, pero luego salió a recibirme y le pidió perdón. Lo recuerdo. Ese hombre fue el que le dijo perro a David. Ese hombre le dijo a David perro. Y lo apedrearon. David se fue, años después regresa David, pero ya era rey, y ese hombre pide perdón y pide misericordia. Y dice David: yo le perdoné mi vida.
tú también perdona. ¿Cuántos sabían que uno de los problemas que le enseñaron al hombre es que como es macho, no perdona? ¿Cuántos han notado eso? Que pareciera que al hombre le incrustaron en su carácter el no perdonar. Porque el hombre siente que si perdona, como que se vuelve muy flexible. Dice, no, no, no. Perdonar es para las mujeres. Yo no perdono. Soy hombre. Y la mujer dice, no, yo no lo perdono tampoco. Perdonar es importantísimo. Perdonar marca el cambio profundo en el corazón de un hombre que está en un proceso de regeneración. Perdonar. De la manera que Cristo perdonó a ustedes, así también perdonad ustedes a los que los ofenden. Porque si ustedes no perdonan a su prójimo, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Mira la importancia del perdón. Y el perdón es parte del carácter masculino. Me refiero en la figura de Dios, en el hombre. Perdonar, ¿por qué? Porque Dios perdona. Porque Dios perdona. Y como Dios perdona, el trabajo de nosotros en la tierra es reflejar el carácter de Dios. Por lo tanto, tenemos que perdonar. Quitemos de la cabeza la idea que si perdono, me estoy haciendo débil, no estoy actuando fuerte. No, no, no. Tienes que perdonar. Se lo enseñó David a Salomón. Y yo le prometí, dice, diciéndole, y yo le juré por Jehová diciendo, no te mataré a espada. Es impresionante entender las actitudes en la vida del hombre. Amén. Que nosotros tenemos que ver desde parte de la Biblia lo que Dios nos instruye a nosotros. ¿Qué es lo que a uno lo va a ayudar a crecer en su personalidad como un buen hombre? La palabra de Dios. ¿Qué es lo más poderoso que cambia a un hombre sin importar cómo fue su vida, cuánto sufrió o cuántos años le hicieron? ¿Qué es lo que cambia a un hombre? El poder de la palabra de Dios. Por eso me encanta cuando David va a aconsejar a Salomón, lo primero que le dice es, sé hombre, guarda la palabra de Dios. Porque en realidad, si el hombre se vuelve a la palabra de Dios, podrá ser un hombre de verdad. Solo así podemos crecer y ser hombres de verdad. En muchas formas podemos reflejar o podemos mostrar lo que Dios es. Con la familia mostramos el amor, la provisión. Amén. Y con las demás personas también tenemos que mostrar el amor y todos los cuidados. Amén. Quiero terminar con lo siguiente. En Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66. Juan 6, 66. Este es un suceso de personas que cuando Jesús los encara con buscar a Dios y obedecer al Señor para ser agradables al Señor, ellos no se quieren enfrentar a eso. Supuestamente el hombre es muy hombre porque es muy macho, pero cuando el hombre le dice busca a Dios, ahí dice que no. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Cuando Jesús apretó un poquito los tornillos y dijo, señores, si alguien quiere agradar a Dios, tiene que hacer las obras de Dios. Y habla, el capítulo 6 todo habla de todo lo que un hombre o los creyentes tienen que hacer en su vida, los cambios para servir a Dios y hacer su voluntad. Y dice, desde entonces muchos hombres, muchos discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él.
Cuando Jesucristo los está forzando a someterse a la palabra y vivir en la palabra y ponerla en práctica, en Juan 6, para que ustedes puedan entender el contexto, es cuando los discípulos preguntan: Señor, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Si no me equivoco es Juan 6. ¿Qué haremos para poner en práctica las palabras de Dios? Parece que es Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, lo que estamos pensando hoy, ¿no? Cómo ser verdaderos hombres, cómo ser rectos, cómo ser honestos, cómo ser justos, cómo ser confiables. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo que Jesús dice a continuación es todo referente a la obediencia. Permanezcan en la palabra. Si permanecen en la palabra van a ser verdaderamente mis discípulos. Toda la enseñanza de Jesús. Entonces los discípulos dicen que empezaron a volver atrás y ya no andaban con él. ¿Y qué era Jesucristo? ¿Un verdadero? ¿Qué era Jesucristo? Un verdadero hombre. Y ya no querían andar con él. Entonces, dijo entonces Jesús a los 12, se dirigió a los que estaban con él, los más cercanos. Le dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también ustedes? ¿Ustedes también quieren irse, muchachos? Y entonces le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué hermoso fuera que los hombres pudieran entender esto y decir: Señor, ¿a dónde puedo ir que yo pueda alcanzar o lograr la meta de ser quien debo ser? ¿A dónde puedo encontrar yo algo que me ayude a ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano? ¿Dónde? ¿Qué puede ayudarme a mí? Solo tú tienes palabras que dan vida a mi alma. Solo tú tienes palabras que transforman mi ser. Solo tú tienes palabras que me ayudan. Una de las grandes realidades es que, de hombre a hombre se los digo, para poder mejorar nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra forma de portarnos, es solo cuando nos rendimos a Cristo Jesús. Cuando tú conoces a Dios de todo tu corazón y lo buscas y lo conoces y lo estudias y dejas que Él transforme tu vida, entonces te estás convirtiendo en un buen hombre. Un hombre confiable, Proverbios 26. Un hombre que actúa correctamente, 1 Corintios 6:13. Y un hombre que hace lo correcto para poder lograr su objetivo, según 1 Reyes 2:2. Sé hombre, guarda la palabra del Señor, pon en práctica la palabra de Cristo, aférrate a la palabra de Dios. Si yo pensara por un momento en Josué 1:9, que todo el mundo lo conoce ese texto, y lo unimos al mensaje de hoy, entenderíamos que cuando Dios le dice a Moisés, a Josué: Josué, solo te mando una cosa, que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe qué le está diciendo? Sé hombre. Ay, Señor, es que el ejército. Sé hombre, Josué. ¿Qué le dice? Medita en la palabra de día y de noche. ¿Qué le dice? Todo lo que emprendas va a prosperar si guardas mi palabra. Ser hombre no es ser macho, no es el que pelea, el que regaña, el que manda. Ser hombre es el que se rinde a Dios. Ser hombre es entregar tu vida a Dios. Ser hombre es entregar tu familia al Señor. Ser hombre es tener temor de Dios. Eso es ser hombre. A todos los padres hoy, llévense en su corazón esto: si algo te ayuda a ser un gran padre, un gran hombre, es vivir rendido a Dios todos los días de tu vida. Me imagino a Dios diciéndole a Josué: Josué, por favor, solo sé hombre. ¿Sí? Es que voy a dirigir un pueblo gigante. Señor, es que no tengo capacidad. Señor, deja de pensar lo que no puedes. Cree en Dios, guarda su palabra y verás los resultados. O sea que cuando un hombre tiene temor seguir a Dios, no está actuando como hombre. Si supiera la gente en el mundo que el hombre que teme rendirse a Dios no está actuando como hombre. Porque el hombre empieza cuando se rinde totalmente a Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie.